Buenas noches. Comienza la semana decisiva para las elecciones del próximo domingo. Las encuestas, que ya no se pueden publicar a partir de mañana, señalan que aún quedan muchos votantes indecisos y que nuestro sistema electoral hace que muchos escaños se otorguen por un puñado de votos. De ahí la trascendencia de este debate. Los candidatos dispuestos a poner todo de su parte para explicarles su proyecto y señalar las diferencias de programa con sus oponentes. De nuevo son los candidatos quienes se van a administrar su propia hucha de tiempo, su bolsa de tiempo para interpelarse, si lo desean, para lograr un debate más ágil y más vivo. Creo que lo vamos a conseguir. Quédense con nosotros los próximos 90 minutos. Comienza aquí el debate electoral de candidatos al Congreso. Bueno, pues enseguida les recuerdo las reglas de este debate. Permítanme, antes que nada, presentarles a los participantes de esta noche. Ana Zurita, del Partido Popular; Alberto Rodríguez, de Unidos Podemos; Tamara Raya, por parte del Partido Socialista, Nueva Canarias; Melissa Rodríguez, de Ciudadanos; y Ana Oramas, de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por venir, por aceptar la invitación de Televisión Canaria. Vamos a saludar hoy también a todos los oyentes de Canarias Radio La Autonómica. Están escuchando en simultáneo este debate y a través de las redes. En Twitter, el hashtag RTVC26J fue trending topic a nivel nacional en el debate del pasado lunes. Recuerden que los candidatos van a administrar su propio tiempo. Para ello tienen frente a ello esas pantallitas que vienen a ser sus pequeñas huchas de tiempo. 5 minutos para cada bloque temático, que son economía y empleo, servicios públicos y un tercer bloque con la agenda canaria específicamente. Terminaremos con 1 minuto de tiempo para que cada uno les pida el voto, en orden cerrado y sin réplicas. Empezamos también de esa manera la intervención inicial. 2 minutos para la candidata del Partido Popular, Ana Zurita. Muy buenas noches a todos. Yo en esta primera intervención quiero mostrar nuestra preocupación por el resultado de las encuestas que hemos visto a finales de esta semana y que dibujan un escenario incierto donde los únicos actores son el Partido Popular y Podemos. Entendemos que esto ha pasado porque después del 20 de diciembre los ciudadanos pudieron ver cómo el voto a Ciudadanos hubiera servido para hacer presidente a Pedro Sánchez. El voto a Pedro Sánchez hubiera servido para ser presidente o para propiciar un gobierno de Podemos Izquierda Unida. Y en realidad ha sido el Partido Popular el único partido que ha mantenido su color. Y los ciudadanos no son tontos y me imagino que han pensado que para votar directamente un proyecto de extrema izquierda, votan directamente a Pablo Iglesias. Para nosotros estas elecciones son muy importantes. Son importantes porque entre todos tenemos que desbloquear la situación que ahora mismo tiene este país, de incertidumbre, que es el peor enemigo de la recuperación económica. Pero también son especiales, y especiales porque los ciudadanos nos dieron un mandato que era que 4 partidos nos entendiéramos y ese entendimiento no se produjo. 3 partidos se fueron hacia la izquierda y solo el Partido Popular mantuvo su color. Pero entendemos que ahora es el momento de dar un paso al frente, y pensar en el futuro y ver o un futuro de recuperación económica, creación de empleo, o un futuro de incertidumbre que no sabemos lo que es, pero lo que sentimos es que puede ser algo similar a Grecia o a Venezuela, que es lo que tenemos más cercano. Gracias. Señor Rodríguez. Pues buenas noches. No quería empezar el debate sin hoy, el Día Mundial del Refugiado y la Refugiada, denunciar la dramática situación de miles de personas que llegan a Europa huyendo de la guerra. Desde aquí nuestro más firme compromiso con los derechos humanos y con el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de asilo. El Partido Popular lleva toda la campaña hablando de un país que no existe, un país que nadie puede encontrar. El país que nosotros conocemos es un país en el que las familias no llegan a fin de mes, en el que las familias no pueden pagar las facturas. Es un país en el que se sigue desahuciando a la gente. Es un país en el que los pensionistas, nuestros abuelos y nuestras abuelas, tienen que estirar la pensión para darle de comer a toda la familia. Es un país en el que las personas dependientes mueren sin ver ni un euro, ni ellos ni su familia, saltándose la ley a la torera. Tenemos
dos escenarios, hay dos modelos enfrentados. El modelo del País de las Maravillas, del Partido Popular, que lo único que nos trae es paro, trabajos basura y corrupción, y otro modelo de un país decente con derechos, que solo es posible con un gobierno de Unidas Podemos. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos el fortalecimiento del estado del bienestar, el fortalecimiento de los servicios públicos, invertir en sanidad, en educación, en vivienda, en dependencia. Proponemos también subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros los 2 primeros años de legislatura y a 950 euros los 2 últimos años de legislatura. ¿Y cómo vamos a pagar todo esto? Pues con una política fiscal progresiva, una política fiscal más justa, que se aprieten el cinturón los de arriba, que paguen más los que más tienen, que los de abajo ya llevamos tiempo apretándonos el cinturón. Y por supuesto que no se me olvide con un plan nacional de transición energética, adecuando nuestra economía a las energías verdes. Y en Canarias esto tiene una importancia capital porque tenemos las mejores posibilidades del mundo para hacerlo. Estas son medidas de sentido común, que muchos partidos nos llamaban locos y ahora las asumen en sus programas. Esto a nosotros no nos cabrea, no nos indigna, al contrario, nos alegra, porque no son las medidas de Podemos, son las medidas para otro modelo de país. Gracias, señor Rodríguez. Tamara Raya, Partido Socialista Nueva Canarias. Buenas noches. Los socialistas canarios, que vamos a defender los intereses de nuestra tierra en el Congreso y en el Senado, compartimos con ustedes la indignación y la frustración con los partidos políticos que no han sido capaces de alcanzar un acuerdo que hubiese podido permitir poner en marcha muchísimas medidas. Pero creo que no estamos en tiempo de lamentaciones y cuando apenas quedan unos días para acudir a las urnas, les pido que confíen en el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Por eso me dirijo a los jóvenes con medidas que allanen el camino para que tengan un futuro mejor. Me dirijo a los trabajadores que están trabajando en precario, rozando en algunos casos la esclavitud. Me dirijo también a los mayores, con el compromiso firme de eliminar el copago y de asegurar el futuro de las pensiones. Me dirijo a las mujeres. Las mujeres hemos conquistado muchísimo, pero nos queda mucho por conquistar y tenemos que luchar firmemente contra esa lacra que es la violencia de género. Me dirijo a los trabajadores, a los parados, de larga duración, con medidas que vienen a solucionar parte de sus problemas y que devolveremos los derechos que han perdido. En definitiva, me dirijo a las personas. El Partido Socialista siempre ha antepuesto a las personas por encima de las cifras, por encima de los números y por encima de la macroeconomía. Y ese es el compromiso que adquiero. Por eso les pido que confíen en nuestro proyecto, que es el único proyecto que hará que este país cambie y tengamos todos y todas un futuro mejor. Gracias, señora Raya. Coalición Canaria, Ana Oramas. Buenas noches a todos los hombres y mujeres canarios. En esta breve legislatura, los nacionalistas canarios nos pusimos a dialogar, a hablar, a llegar a acuerdos, poniendo por delante siempre la agenda canaria. Pero no fue posible porque algunos no quisieron que hubiera gobierno y preferían que se repitieran las elecciones. Ellos rendirán cuenta de por qué lo hicieron. Pero de pronto el Congreso se convirtió en un plató de televisión. Los mensajitos por Twitter, por las redes sociales, las descalificaciones, los insultos, mientras los ciudadanos en su casa lo estaban pasando mal. Porque la crisis no ha terminado para los parados, ni para los pensionistas, ni para los autónomos, ni para las pequeñas y medianas empresas. Y mientras ellos esperaban soluciones de sus líderes políticos, se les faltaba el respeto. Con ese plató de televisión donde todo el mundo se echaba la culpa y nadie aportaba soluciones. Nosotros, los nacionalistas canarios, nos vamos a sentar con la persona que designe el rey para constituir gobierno, poniendo los temas de Canarias por delante, porque los problemas están en esta tierra y necesitamos el apoyo del próximo gobierno de este país que se ocupe y que se preocupe de los canarios. Canarias no puede esperar más. Canarias no puede tener más recortes. Canarias necesita políticas para tener las mismas herramientas que el resto de los españoles para salir de la crisis. Y ustedes saben cómo es la política. Si al final los nacionalistas canarios no estamos en Madrid defendiendo y alzando la voz para defender y luchar por nuestra tierra, se olvidan de nosotros. Estamos muy lejos. Ellos van a los intereses
de las comunidades que tienen muchos votos y Canarias está lejos. Pero yo les garantizo que si nosotros estamos allí, va a hablarse de Canarias y Canarias estará en la política nacional. Muchas gracias. Gracias, señora Lamas. Melissa Rodríguez, por Ciudadanos. Adelante. Buenas noches a todos los que nos están viendo, no solo a través de la televisión, sino también a través de las redes sociales. Les voy a hablar de un dato dramático, que es el paro a nivel nacional de un 21%. Pero es que en Canarias estamos peor. En Canarias tenemos un paro de casi el 30% y 1 de cada 2 jóvenes está en el paro y no tiene ningún tipo de futuro a corto plazo en el mercado laboral. Les voy a hablar de sanidad, de una sanidad desigual, en la cual todos no tenemos las mismas oportunidades y en Canarias también estamos peor. Tenemos la cifra récord de 3 años y 3 meses de lista de espera para una especialidad. Tenemos la cifra récord también de espera para un médico de atención primaria. No queremos fronteras entre comunidades autónomas sanitarias. Les hablo de la educación, de esos 17 planes educativos que forman en cada una de las comunidades autónomas. Y en Canarias también estamos peor. Tenemos la peor educación del país, la peor valorada, incluso de la Unión Europea. Y no es porque no tengamos capacidad, es porque no se ha trabajado en materia de educación y no se ha invertido en educación. Les voy a hablar de corrupción que son 300, tenemos más casos en los juzgados que días del año. Y nosotros creemos en una corrupción fuera de la vida política. Les voy a hablar de responsabilidades. Las responsabilidades de todo lo que les acabo de explicar es de los de siempre. Y la solución no es el populismo, ni tampoco el miedo. Les voy a hablar de que estamos en una época de diálogo, de consenso, en las que nos vamos a tener que sentar a hablar. Y Ciudadanos ha demostrado que está aquí para eso. Tenemos un sueño de España, tenemos un proyecto de España. Un sueño en el que todos tenemos los mismos derechos a educación. Un sueño en el que todos tenemos los mismos derechos sanitarios. Un sueño en el que los autónomos de este país se les ayuda a crecer y se les facilita que crezcan y que crean empleo. Tenemos un sueño y contamos con todos ustedes, porque los sueños se transforman en realidad y nosotros estamos aquí para eso. Gracias, señora Rodríguez. Bueno, pues comenzamos con los bloques temáticos. Ahora sí, les recuerdo a los participantes, el orden de intervención se lo van gestionando ustedes mismos. En este primer bloque nos ocupamos de una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, el empleo. También las propuestas económicas que quieran hacer los candidatos. Alberto Rodríguez, comienza usted. Bueno, aquí para hablar de economía y para hablar de empleo hay que hablar de Europa, ¿no? Hace una semana el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, envió una carta al señor Juncker, al presidente de la Comisión Europea, una carta oculta, por cierto, a la ciudadanía, que nos tuvimos que enterar por la prensa, en el que le decía básicamente 2 cosas. Por un lado, le suplicaba que no multaran a España por haber incumplido los objetivos del déficit, y por el otro, le prometía recortes si ganaba las elecciones a partir del 26 de junio. Esto evidencia 2 cosas, que no solo su política es injusta, su política de recortes y su política de austeridad es injusta, sino que además es ineficaz. Nos dijeron, tenemos que aplicar recortes, tenemos que aplicar políticas de austeridad para pagar la deuda y para cumplir con los objetivos del déficit. Y lo único que ha conseguido aplicar los recortes y aplicar las políticas de austeridad es aumentar la deuda, que ya está en torno al 100% de nuestra economía, la primera vez que pasa en muchísimas décadas en nuestro país, y los objetivos del déficit se los han saltado a la torera. Frente a esto, frente al dogma de siempre hablar de gasto, siempre hablar del techo del déficit, nosotros proponemos darle la vuelta al discurso y hablar de ingresos. Tenemos 3 pilares fundamentales para ingresar dinero público en nuestro país. Uno es combatir el fraude fiscal. El sindicato Gesta de Técnicos de Hacienda nos comenta que por cada euro que se invierte se ingresan 10 de dinero público. ¿Por qué no se hace? El segundo, combatir la corrupción, que es un gran agujero negro de dinero público en nuestro país. Y el tercero, una política fiscal progresiva, que paguen más los que más tienen, las grandes fortunas. Estos son los 2 modelos a los que nos enfrentamos en economía y los 2 modelos que vamos a poder elegir a partir del 26 de junio. Señora Gama. Yo este bloque es de economía y empleo y creo que de los temas fundamentales para Canarias es que se cumpla la ley de empleo que aprobamos en el Congreso de los Diputados, todas las fuerzas políticas, que tiene un artículo que dice que mientras Canarias tenga los índices de paro que tiene y que no llega a la media nacional, el Gobierno del Estado tiene la obligación de hacer planes de empleo específicos con Canarias. El Partido Popular hace 4 años
En todos los presupuestos del Estado pone una enmienda en los presupuestos, una cláusula que dice que ese artículo está suspendido. Y nosotros tenemos que recuperar esos planes de empleo porque esos planes de empleo complementan las políticas activas de empleo y pueden permitir a sectores con dificultad de inserción laboral trabajar. Pero necesitamos también que los planes de empleo de garantía juvenil, que garantiza un trabajo, una práctica o una formación a los jóvenes, se gestione desde las comunidades autónomas, no desde el gobierno central, como hicieron por razones políticas, y que al final de 44.000 chicos jóvenes canarios que se podían haber acogido a esos fondos, pues solo se pudieron acoger 4.000 por la forma de gestión centralizada de esos fondos. Y necesitamos recuperar los planes de empleo de infraestructura educativa, porque con esos planes de empleo no solo se podían construir los centros de formación profesional que necesita Canarias, sino que eran muchos puestos de trabajo en el sector de la construcción. Pero yo lanzo un mensaje como Alberto. Creo que los partidos que van a gobernar este país tienen que decir claramente a los ciudadanos en campaña electoral dónde van a hacer esos recortes 8.000 millones, dónde los van a hacer, porque desde luego Canarias no aguanta más recortes, porque desde luego los servicios sociales de este país y las políticas sociales no aguantan más recortes y tienen la obligación de no engañar a la gente y antes de las elecciones decirles dónde van a hacer esos recortes. Señora. Cuando el Partido Popular habla de recuperación económica y habla de que favorece a las empresas, lo hace olvidándose de que para que esas empresas puedan crecer necesitan consumidores que puedan comprar su producto. El Partido Popular ha basado toda la recuperación económica en la mejora de las exportaciones, pero se ha olvidado de los consumidores y se ha olvidado de aquellas personas que no consiguen llegar a final de mes y además lo han hecho precarizando la vida laboral de estas personas. Por eso el Partido Socialista cree que es importante derogar la reforma laboral del Partido Popular, que es importante recuperar la negociación colectiva y es más, damos un paso más y creemos que tenemos que poner encima de la mesa soluciones para aquellas personas que ahora mismo están en esa situación de precariedad y también para aquellas que se han quedado fuera y que no cobran ningún tipo de prestación. Por eso nosotros tenemos la propuesta del ingreso mínimo vital, porque recuperando la capacidad adquisitiva de las personas pondremos en marcha la economía, le irá muchísimo mejor a la empresa y lo más importante, acabaremos con la desigualdad y la pobreza que ustedes con su gestión en estos últimos 5 años han generado para España y más todavía para Canarias, con cifras alarmantes de paro, con cifras con ustedes dejando de financiar una comunidad autónoma tan alejada, con una singularidad tan pronunciada como es la de Canarias, que nos ha impedido apostar precisamente por aquellos sectores que peor lo están pasando. Y lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo desde Canarias, sin la ayuda, sin la sensibilidad y sin el esfuerzo del Gobierno del Partido Popular. Adelante. Hay que decir que España es el país de la OCDE que más genera empleo. Es el primero de Europa. Es el primero de Europa con una tasa media del 2,9%. Los datos de hace unas semanas sobre el descenso del paro, yo creo que han dado pues, un resultado que avala que las políticas del Partido Popular en materia de empleo están funcionando. Por primera vez en 6 años tenemos una tasa de paro de 3,9 millones de personas y eso está claro que no es lo ideal, o sea, no es lo ideal porque hay que seguir trabajando para que esas personas que todavía no tengan un empleo lo consigan y para que las personas que tengan un empleo precario pues puedan llegar a mejorar su empleabilidad. ¿Qué tipo de empleo han creado? El que no le permite a la gente llegar a final de mes, ese es el empleo que han creado. Es el empleo que hay que distinguir, señora Tamara, hay que distinguir entre lo que es la ilegalidad en la contratación y lo que son las políticas, lo que es la reforma laboral que permite flexibilidad en el empleo. 9 de cada 10 son contratos temporales. No, señora. Hay trabajadores indefinidos que no consiguen llegar a final de mes. A mí me gustaría que me dejara terminar mi exposición y después me replicara, porque para eso aquí vamos a tener en principio, la mejora de las condiciones de empleabilidad y eso
a través de medidas concretas que ningún partido ha aportado, como es los primeros 500 euros. Si quieres pasar de un contrato temporal a un contrato indefinido o a un contrato fijo, los primeros 500 euros pues no tributan a la Seguridad Social. Y eso es una medida que es buena para el trabajador, que es buena para el empresario y que es buena para la economía. Por otro lado, con el tema de los recortes que han tocado pues dos personas. Aquí nadie va a tener que hacer recortes. Además, no. O sea que la carta que ha mandado Rajoy a la Comisión Europea es falsa. Sí, no es falsa la carta, es falsa la interpretación, es falsa la interpretación que hacen ustedes, porque ¿Pero qué estás diciendo? En ningún momento se dice en la carta que haya que hacer ningún recorte, se dice que hay que tomar medidas. Le van a poner una multa. Y las medidas son, pero eso lo dice usted, señora Orama. ¿Yo? Eso dice usted, vamos a ver lo dice el señor Juncker, señora Zurita. El señor Juncker en una rueda de prensa, comisario europeo. Vamos a ver, el señor Juncker no dice nada. La carta de Mariano Rajoy lo que dice es que se aplicarán medidas y esas medidas son precisamente la bajada de impuestos. Y además, o sea, que con la bajada de impuestos todos reduce los representantes económicos de todos los partidos, pues ningún partido cree necesario hacer ajustes a pesar del déficit. La interpretación que hacen ustedes, pues me imagino que esta será mucho más valiosa que la que hacen, que la que pueden hacer ustedes de una interpretación sesgada y malintencionada. Por otro lado, señora Orama, vamos a ver, el Servicio Canario de Empleo tiene un presupuesto de 185 millones de euros, 185 millones de euros, y no es capaz de colocar sino a 1 de cada 100 parados, al 1% de los parados, y eso no se ría porque es la realidad, y no es que lo diga yo, no lo dice el Partido Popular. Carlos Alonso reprocha al gobierno el fracaso de las políticas para insertar empleados. Esto es un reproche del propio presidente del Cabildo, de su partido, y puedo leer textualmente, o sea, no hemos sido eficaces ni antes ni durante la crisis para preparar mejor a este sector de la población. Darles un trabajo de 6 meses en el sector público y enviarlos al paro y volverlos a llamar 24 meses después no es una medida inteligente. Esto lo dice una persona de su partido. Y no sé si para eso tiene usted réplica o no tiene. La señora Rodríguez, que nos ha estrenado, y después Alberto Rodríguez. Perfecto. Adelante. Nosotros apostamos por la economía del conocimiento, porque si no difícilmente nuestros jóvenes o nuestros profesionales podrán tener un futuro. Es necesario que se invierta en investigación, en desarrollo y en innovación. Y además Canarias tiene todo para que pueda salir adelante y para que se pueda convertir en un laboratorio de nuevas tecnologías y de desarrollo de estas. Cuando hablan de autónomos, de pequeños y de medianos empresarios, yo siempre lo digo, ellos son los únicos capaces de crear empleo a corto plazo. Y además les voy a dar un dato, porque como hablamos siempre de autónomos y hablamos también de la tasa del paro, si nosotros ayudamos a que esos autónomos salgan adelante, y los autónomos que tenemos en Canarias, que es la comunidad en la que mayor número de autónomos hay y que crece exponencialmente, si cada uno de los autónomos que tenemos en Canarias le ayudamos a crecer y contrata a una única persona, la tasa de paro en Canarias se reduciría al 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ayudarlos a que salgan adelante. Hablaban de Europa y de lo que se hace en Bruselas o de la penalización que nos van a poner, con una penalización o una sanción de 4.000 millones de euros, se estima, y lo ha dicho el señor Juncker, señora Zurita, no lo hemos dicho nosotros, pero además seremos el primer país sancionado de la Unión Europea. Hemos hablado también de esos ajustes que el señor Juncker nos está obligando a hacer o nos está insinuando que tenemos que hacer de 8.000 millones de euros. Les voy a dar otro dato aproximado. El coste estimado directo de la corrupción en este país es de 8.000 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros luchamos contra la corrupción, la clase media trabajadora de este país no tendrá que seguir ajustándose el cinturón, porque desafortunadamente hemos convertido a la clase media trabajadora de este país en la clase media trabajadora pobre. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción, pero de manera frontal. ¿Y eso qué quiere decir? Que se acabaron los aforamientos, que se acabó el capitalismo de amiguetes, que se acabó también que no se den explicaciones, porque la semana pasada además nos levantábamos con la mala noticia de que el Gobierno de Canarias ha desestimado la opción de crear esa comisión de investigación para estudiar los presuntos casos de adjudicación irregulares de contratos en Canarias. Como siempre hemos dicho, ¿no? Al final un político tiene que ser honrado, tiene que ser leal y también tiene que parecerlo. Así que en las épocas en las que estamos, yo me niego a pensar que los políticos no quieren salir y no quieren dar explicaciones. Tienen razón, tenemos que luchar para que se contrate mejor. El 90% de los contratos que se están haciendo hoy son temporales, son precarios.
tenemos trabajadores pobres y por eso tenemos que apostar para que ellos tengan una vida digna, para que salgan adelante. Y por eso Ciudadanos propone el complemento salarial, que además, junto con nuestro plan contra la lucha de la pobreza infantil, quedaría en un ejemplo como una familia de 4 miembros en la que uno de sus miembros trabaja y tiene un salario mensual de 655 euros, tendría al mes, con ese complemento salarial, unos 230 euros más y además 150 euros por cada hijo que tiene a cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que mensualmente esa familia estaría ingresando unos 1.200 euros. Y eso es lo que hay que hacer, ayudar a que las familias salgan adelante. Nuestro programa lo han hecho economistas, lo han calculado con los datos de hoy y lo podemos hacer. Alberto. Bueno, yo alucino y supongo que la gente en sus casas también cuando oyen al Partido Popular decir que sus políticas de empleo funcionan, que hay brotes verdes y que la economía va bien. Tengo 3 datitos que yo creo que tengo muchos más, pero con 3 datitos yo creo que podemos hacer una radiografía clara de cómo está la cosa y del funcionamiento exquisito que tienen las políticas de empleo del Partido Popular. 1 de cada 4 contratos nuevos que se firman en este país dura una semana. 1,2 millones de personas, de trabajadores, no han tenido empleo en los últimos 4 años. En los últimos 4 años no han tenido ni un trabajo. 1,2 millones de personas y más de 3,7 millones de parados no tienen ningún tipo de prestación en este momento. Ingresan 0 euros, no tienen ningún tipo de prestación. Podría seguir dando datos, pero yo creo que con estos 3 hay que tener la cara muy dura para decir que las políticas de empleo de este gobierno funcionan. Tamara, su turno, después Ana Zurita. Evidentemente que la economía tiene que mejorar y que la mayoría de empresas de este país son pequeñas y medianas empresas. Y además en Canarias se da la circunstancia de que son microempresas, pero generan más de 130.000 puestos de trabajo en las Islas Canarias. Pero vuelvo a la idea inicial. Para que esas empresas puedan crecer, no solo hay que dotarlas de recursos, que es el compromiso del Partido Socialista, modernizando la empresa, intentando darle las herramientas y los instrumentos para que puedan crecer y generar empleo, sino también hay que hacerlo en sentido contrario. Tenemos que dotar a los trabajadores de poder adquisitivo. Por eso tenemos que subir el salario mínimo interprofesional. Por eso tenemos que recuperar la negociación colectiva. El Partido Popular ha dejado al trabajador negociando sus condiciones solos ante el empresario, porque ha roto un equilibrio fundamental, que es por lo que nosotros abogamos, que es el de la negociación colectiva, sindicatos, patronal y gobierno. Por lo tanto, si no damos los pasos para que los trabajadores puedan tener un salario digno, puedan llegar a final de mes, puedan afrontar sus necesidades más básicas, yo creo que no estamos poniendo el ojo o el foco donde realmente lo tenemos que poner para que realmente haya un principio y podamos empezar a salir de la crisis, pero lo hagamos con dignidad y acabando con la desigualdad y con el 26% de trabajadores pobres que han aumentado gracias a la gestión del Partido Popular. Mire, pese a toda la información sesgada que ustedes quieran dar, hay un hecho que el Partido Popular tiene un único objetivo, y ese objetivo es que en el año 2020 hayan 20 millones de personas trabajando y mejorar las condiciones de los que ya tienen uno. Y ese es nuestro objetivo, y seguimos trabajando por ello, y por eso también proponemos medidas para los jóvenes. Los jóvenes que consiguen su primer empleo, pues tienen los jóvenes que consiguen su primer empleo pueden tener un año exentos de IRPF y podrán tener también más dinero en el bolsillo, y eso también activa la economía. Ustedes han creado contratos basura que no le permiten a los jóvenes avanzar. De nuestro gran pacto, progresar. Mire, ya he dado los datos del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias no es sustentado por Coalición Canaria. El Partido Socialista coloca al 1% de los parados, con 185 millones de presupuesto. Y señora Orama, su impresora tiene que ser distinta que la mía, porque si no, revise para que usted vea los 91 millones que aprobó el Consejo de Ministros en mayo del año pasado. Se lo tiene que hacer mirar también. Como dice usted, medidas de fomento del empleo joven. También tenemos la formación profesional dual, que permite 100.000 plazas para que los jóvenes puedan trabajar y puedan colocarse al mismo tiempo. Ese gran pacto por la educación. En Londres y en Berlín. No sé si en Londres y en Berlín. Se colocan nuestros jóvenes a trabajar. Pues puede ser en Londres o en Berlín. Sí,
es la única alternativa que tienen. Mire, ahora lo que mismo pasa? Que usted hemos está recuperado hablando sin tener- hemos recuperado la mitad de los autónomos, Señora Zurita, hemos recuperado la mitad, todo el trabajo, todo el empleo femenino que se había destruido durante la crisis. Por eso ha Estamos aumentado en la unos brecha niveles, salarial entre hombres y mujeres, y es un niveles dato más que de objetivo. recuperación Vamos a que dejar nos terminar, avalan. señora Zurita. Y eso es debido al esfuerzo Yo de todos los simplemente españoles. le quiero decir una cosa, señora Zurita. A mí se me ponen los pelos de punta cuando hablan de que los jóvenes se van porque quieren. Yo he pasado por una emigración y la mía fue voluntaria. Y muchas veces, aunque sea voluntaria y uno sale, las condiciones de contrato no se cumplen. Así que me apena realmente que hablen tan a la ligera de que los jóvenes se van y que el futuro de los jóvenes está fuera, porque el futuro de los jóvenes está en este país. Mire, señora Zurita, la ministra de Trabajo compareció en el Congreso para dar los datos de eficacia de los planes de empleo de todas las comunidades autónomas. Es más, el último plan de empleo del Gobierno central primaba a las comunidades que mejor gestionaban. ¿Y sabe usted quién era la comunidad que felicitó la propia ministra suya, de su partido, en el Congreso el último año? La comunidad autónoma en el grado de eficiencia, la número 1 de España. Primer asunto. Esos 90 millones, ¿qué menos que recibirlo Canarias? Porque lo reciben todas las comunidades autónomas. Y después tuvo una prima por la buena gestión de los fondos. O sea, que leyendas y excusitas del Partido Popular para recortar partidas con Canarias, pocas. Teníamos que tener aquí 80 millones de planes de empleo. Que ustedes incumplen la ley de este país y no quieren hacer llegar a Canarias. Segunda cuestión. El tema del empleo juvenil, se empeñaron porque eran las elecciones y Europa mandó 3.000 millones de euros el total del plan de empleo para los países del sur de Europa, 1.500 a España, y decidieron, porque eran las elecciones en diciembre, gestionarlos en Madrid por ordenador y online. Y los jóvenes canarios y los sectores de exclusión social, lo denunció aquí el proyecto Bosco, lo denunciaron los salesianos, lo denunció la comunidad autónoma, que no se podía llegar a jóvenes que necesitaban ese plan de empleo para tener una práctica, para tener un trabajo o para tener una formación profesional, y había dinero en Europa. ¿Y saben lo que ha pasado? Ha salido la Comisión Europea pidiéndole al Gobierno de España que devuelva los fondos de empleo juvenil. Una vergüenza. Y usted sigue diciendo, y debe ser, usted creo se que le es la acabó del el gobierno de tiempo, usted Canarias, del perdone. gobierno de Canarias, que no ha sabido gestionar. Hasta el segundo 10 vamos a dejar, porque ha sido interpelada Bueno, durante pues, bastante claro. tiempo. Esos Pues 10 segundos de gracia mayor se los vamos a vergüenza la dejar. del gobierno de Canarias, que ha recibido durante años 42 millones para un plan Ahí está, integral de señora Zurita, empleo. y ahora sí ha agotado todo su tiempo. Bueno, pues lo que le quiero terminar de decir es lo siguiente, señora Zurita. Usted debe ser la única española y la única canaria que no ve los telediarios, que no lee El País, El Mundo. Todo este país sabe perfectamente, y se vio hasta en el debate nacional, que el próximo gobierno tiene que hacer unos recortes por 8.000 millones de euros. Y ustedes no solo no lo reconocen, a pesar de que Rajoy mandó la carta, sino que se atreven a anunciar a los españoles que van a bajar los impuestos cuando tienen que recortar 8.000 millones. ¿Qué van a hacer? ¿A recortar y asfixiar más a las familias de este país y bajarles a los impuestos a la gente que puede pagar más? Están engañando a los ciudadanos, y los ciudadanos españoles no se merecen que ustedes los engañen. Mire, nosotros Canarias es de las comunidades que cumplió el déficit, y como le dije yo al señor Montoro en su momento, felicitaciones del Partido Popular y del Gobierno de España a Canarias por cumplir el déficit, ninguna, porque las felicitaciones ni abren quirófanos, ni contratan profesores, ni aceptan la ley de dependencia. O sea que lo que le quiero decir, señora Zurita, digan la verdad a los españoles y no mienta, no mienta usted. Gracias, señora Rama. Alberto Rodríguez. Bueno, pues voy a hablar de algo que creo que le va a interesar a la población de las 7 islas, sobre todo a nuestros mayores, y es hablar de pensiones. A pesar de la política del miedo que se vende y que viene Podemos y que viene el caos, y también de cómo se usa en nuestros barrios determinadas herramientas, incluso el reparto de alimentos, para meter miedo sobre la política en tema de pensiones de Podemos, y que les vamos a quitar una paga, que me lo comentaban esta misma mañana y se me ponían los pelos de punta, y no precisamente es el Partido Popular el que está haciendo este tipo de difamaciones. Pues vamos a entrar de verdad a hablar de algo que sí que nos da miedo, algo que sí nos pone los pelos de punta, y es el futuro de las pensiones en nuestro país. Y no tiene nada que ver con nuestra gestión, porque nosotros todavía de momento no la gestionamos. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social
lo comúnmente conocido por la hucha de las pensiones, que se ha ido llenando desde los pactos de Toledo del 95, el Partido Popular en solo 4 años lo ha bajado a la mitad. De 60.000 millones ha pasado a 30.000 millones. Si el Partido Popular sigue gobernando con sus políticas laborales de precariedad y de salarios bajos y de expulsión a la migración a muchos jóvenes, va a seguir vaciándose, y en 4, 5, 6 años, no lo digo yo, no lo dice Podemos, lo dicen los economistas, no va a haber dinero dentro del Fondo de la Reserva de la Seguridad Social, no va a haber dinero en la hucha de las pensiones y no vamos a tener cómo pagarlas. Y esto es importante que lo sepan. En este país hay 9 millones de pensionistas y en estas islas hay muchas personas y muchas familias que viven de ese dinero, que viven de esas pensiones, y es fundamental que lo sepan. Ante las campañas de mentiras y difamación, esto no es una información de Podemos, repito, lo puede ver cualquiera en la página del Ministerio. Si nadie quiere la palabra, adelante. Nos preocupa muchísimo generar empleo, claro, pero ese empleo tiene que ser un empleo de calidad. Pero también nos preocupa a aquellos que ahora mismo no lo tienen y que están en una situación muy complicada para acceder al mercado laboral, como los mayores de 52 años. Por eso el Partido Socialista tiene una propuesta para que este colectivo pueda cobrar una renta no contributiva hasta que encuentre un nuevo trabajo o bien hasta que llegue el momento de la jubilación. También nos preocupa recuperar el PIEC, sí señora Zurita, el PIEC para Canarias, un programa integral de empleo tan necesario para nuestra tierra. Y le voy a decir una cosa, la mala gestión del Partido Popular, la falta de financiación del Partido Popular con Canarias ha propiciado que los canarios hayamos tenido que pagar de nuestro bolsillo 760 millones para cubrir el déficit del sistema de financiación, que hayamos tenido que pagar el sueldo de 3.000 maestros que ustedes querían mandar al paro, que hayamos tenido que asumir el 67% del gasto en dependencia, que hayamos tenido que poner en marcha 9.000 PSI para las familias que peor lo están pasando, 12 millones para los comedores escolares y 10 millones para becas. Eso es lo que estamos haciendo los socialistas en Canarias. Gracias, señora Raya. Melissa Rodríguez, ¿qué más tiempo tiene ahora? Cuando hablan de pensiones y de garantizar las pensiones, para garantizar las pensiones hay que crear empleo, y hay que crear empleo digno y hay que crear empleo de calidad, porque desafortunadamente la hucha de las pensiones ya es un mito de otra época, porque no existe, porque se la han cargado. Nosotros apostamos porque exista un tipo de contratación estable, que sea indefinido, que el trabajador cuando se le contrate, simplemente se le contrate y que no se esté buscando qué triquiñuela se va a poder hacer con distintos tipos de contratación. Lo que queremos es que el empresario no esté esperando que acabe ese contrato temporal para despedirlos, porque muchas veces no pueden asumir ese sobrecoste o cómo se dispara esa indemnización. Por eso apostamos por una indemnización progresiva, pero además esta medida solamente se puede llevar a cabo si además está respaldada, porque se premia a las empresas que despidan menos y porque se castigue también a las empresas que utilicen o que abusen de la temporalidad en los contratos. Señor Rodríguez. Eso es importante decirle a la gente cuál es la diferencia entre un contrato temporal, cuál es la diferencia real entre un contrato temporal y un contrato indefinido. Y no es una diferencia legislativa, no es nada. La diferencia es la indemnización que se paga por despido. Y lo que ustedes están proponiendo es convertir todos los contratos en temporales realmente. Díganselo a la gente, esa es la única diferencia que hay. Hay mucho fraude de ley, hay una dualidad en este país, pero lo que hay que hacer es impulsar la inspección de trabajo para acabar con ese fraude, no legalizarlo, que es lo que están proponiendo con el contrato único famoso. Gracias. Me parece perfecto que el señor Rodríguez tome esto, porque hay que decir que en su pacto con Izquierda Unida ustedes han copiado, pero mal, nuestra tipología de contrato, porque en su programa electoral, sí, nosotros apostamos por un contrato indefinido y estable, y ustedes apuestan por un contrato indefinido y ustedes apuestan por un contrato indefinido y temporal. Si copien, cópienlo bien, y si no, simplemente no lo copien. Nosotros lo que queremos es que haya empleo estable, que haya esos cheques, que no me interpeles, que al final no es que no puede correr mi tiempo porque me están interrumpiendo todo el tiempo. Adelante. Nosotros lo que queremos es también hablar para esos parados de larga duración, para que tengan formación, para que ellos decidan el tipo de formación que quieren tener. Y por supuesto que se pueden bajar los impuestos, pero no hoy, con las condiciones de hoy. Nosotros proponemos que pinchando la burbuja política dentro de 2 años lo podamos hacer. Aquí lo tenemos que dejar. Nos ocupamos a continuación de los servicios públicos. Segundo bloque, ¿cómo hacer sostenibles la sanidad
y la educación. Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas para protección social? Inicia este bloque Tamara Raya del Partido Socialista. Adelante. Miren, los socialistas ya lo hicimos en el 82. Construimos y transformamos este país apostando por el estado del bienestar. Estado de bienestar que ha puesto en quiebra o que ha puesto en serio riesgo el Partido Popular y sus políticas. Nosotros creemos que la sanidad debe ser pública, gratuita y universal y que tienen que tener derecho todos los ciudadanos. Lo que ha pasado en este país con un recorte de 5.000 millones de euros que han llevado a cabo ustedes, dejando fuera del sistema, hoy es el Día del Refugiado, pues dejando fuera del sistema a muchísima gente de la que se valieron cuando a muchos españoles no querían asumir algún tipo de trabajo y cuando llegó el momento de estar con ellos, porque habían prestado un servicio en España, los dejaron fuera del sistema. Y eso lo han hecho ustedes, los del Partido Popular. Hay que apostar por una educación, por eso hay que derogar la actual LOMCE, porque es una ley que la han hecho de espalda a todos los colectivos. No están de acuerdo los docentes, no están de acuerdo los alumnos, no están de acuerdo ni siquiera los padres y las madres. Por eso debemos apostar por el futuro de las generaciones venideras que tienen que tener una educación a la que puedan acceder, no subiéndole las tasas un 30% y disminuyendo las becas para que solo puedan estudiar los hijos de los ricos. Porque ahí no solo hay una medida de recorte, hay una medida de fondo ideológico, que es lo que le gusta practicar al Partido Popular. Y desde luego el Partido Socialista ahí no nos va a tener nunca a su lado. Y hay que también apostar por una ley que pusimos nosotros en marcha y que cuando he podido visitar los distintos colectivos todos me la reclaman, y es la ley de dependencia, una muy buena ley que no se está aplicando, que ha dejado a más de 300.000 personas sin cobrar ningún tipo de ayuda. Y nosotros proponemos que devolverle la cotización a aquellos cuidadores no profesionales que además mayoritariamente somos las mujeres. Tenemos una apuesta decidida por la lucha contra la violencia de género, que se ha convertido en una lacra y que además sufrimos las mujeres. Y también para recortar la brecha salarial que nos permita tener un acceso importante al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Y claro que sí nos preocupa muchísimo el futuro de las pensiones. Fuimos nosotros los que dejamos la hucha de las pensiones llenas y ustedes en 5 años la han dejado a menos de la mitad. Por eso la propuesta del Partido Socialista es recuperar la negociación en el Pacto de Toledo. Adelante. Es imposible no estar de acuerdo con todo lo que acaba de exponer la señora Raya. Por eso nosotros tendemos la mano, ya lo hicimos en estos 4 meses y la volvemos a tender para que con ese programa, con todas esas medidas que acaba de exponer a la ciudadanía, podamos tener un gobierno a partir del 26 de junio. Atendimos a ustedes y ustedes nos dieron un cachetón. No se equivoquen de enemigo. Podríamos estar hablando Tamara, de esto que fuera una realidad. No se equivoquen de enemigos, sabes perfectamente. No tengo enemigos, tengo adversarios políticos. Quizás los que tienen enemigos son ustedes. Sí, seguro, claro que tenemos enemigos. Nosotros tenemos adversarios tenemos enemigos porque en estas islas 1 de cada 3 niños está en el umbral de la pobreza y la exclusión social. Y las personas que hacen eso son enemigos de toda la ciudadanía. Por supuesto, claro que los tenemos, claro que los tenemos. Aquí hay adversarios políticos, pero claro que los tenemos, claro que los tenemos. Y no somos nosotros el adversario ni el enemigo de ustedes. Les tendemos la mano para todo eso, para que dejen atrás lo más oscuro de su historia. Tuvieron una oportunidad que todos los españoles pudieron apreciar, donde nosotros demostramos una capacidad de diálogo y lo que nos encontramos por parte de tu formación o de todas tus formaciones es intransigencia. Esa fue la realidad de lo que pasó en el Congreso de los Diputados. Bueno, si ustedes quieren llamar a la coherencia intransigencia, está bien. No, coherencia es compartir el 80% de un programa y decir no porque anteponer los sillones a las personas, que es lo que hicieron ustedes en la pasada y corta legislatura. Lo único que estoy haciendo es tendiendo la mano al Partido Socialista para que todas esas cosas que dicen en campaña electoral las puedan cumplir. Nosotros ya lo hemos hecho. Vamos a ver qué van a hacer ustedes, porque nosotros ya hemos cumplido con este país de sobra. Si recogen la mano que tenemos tendido a partir del 26 de junio, todas esas medidas se van a poder llevar a cabo. Yo te la atiendo a ti cuando Pedro Sánchez gane las próximas elecciones para que tú asumas nuestro programa electoral. Bueno, eso lo tendrán que decidir los ciudadanos. Seguro, seguro. Señor Rodríguez, ha terminado con uso de la palabra. ¿Alguien la pide? En caso de que no la pida,
la siguiente, la lista no habrá más. Bueno, yo voy a ser en parte positiva en este punto, que son los servicios esenciales y los servicios sociales, que son los que afectan más a la gente, ¿no? Yo lo que creo que vamos a tener la suerte de no tener un gobierno de mayoría absoluta y que todo el mundo sabe en este país que el Estado tiene la obligación de financiar los servicios básicos de las comunidades autónomas. Con el sistema de financiación autonómica se financia la sanidad, la educación, los servicios sociales, y que todo el mundo coincide que es de las primeras leyes que se va a debatir en el Congreso. Eso es fundamental para Canarias, porque Canarias en este momento, con el actual sistema de financiación, pierde casi 2 millones de euros diarios, como 1.900.000, que son 800 millones de euros al año. Y con ese nuevo sistema de financiación, si es igualitario por comunidad, porque nosotros planteamos que lo que compense la lejanía e insularidad tiene que ir separado de lo que es el sistema de financiación, que Canarias reciba por habitante lo mismo que Galicia, lo mismo que Cantabria, para poder tener unos servicios sanitarios, sociales y educativos acorde al resto de las comunidades. Y quiero hablar de pensiones. Quiero hablar de pensiones porque nosotros los nacionalistas somos los únicos que planteamos, y lo planteamos en el acuerdo con Ciudadanos y el Partido Socialista, que las pensiones no contributivas son muy importantes, son muy poquitas en la península, pero mucho en Canarias, no porque la gente en Canarias no trabajara, sino al revés, trabajaron como mulas toda la vida. Y lo que pasa es que no se cotizó en las tomateras, no se cotizó en la agricultura, en el servicio doméstico, incluso en el turismo, y son 360 euros. Eso tiene que ver mucho con los índices de pobreza en Canarias. Y tenemos que volver al Pacto de Toledo. El sistema de pensiones no se puede cambiar por un solo partido. Estamos de acuerdo con Ciudadanos en la prioridad de la modificación de la Ley de Educación, que es un tema prioritario en este país y que se hizo sin consenso con nadie por el Partido Popular. Y creemos que tiene que haber un pacto de Estado en materia de violencia de género. Las mujeres no pueden seguir muriendo en este país. Hay que recuperar las partidas económicas, hay que hacer campañas de prevención y hay que meter en la ley de violencia de género nuevos supuestos que no existen, porque no pueden seguir muriendo las mujeres en este país. Señora Rodríguez. Como estamos aquí para hablar de soluciones, pero también estamos para hablar de realidades, y siempre estamos escuchando el mantra de que mal estamos financiados, que es cierto, que hay que revisar toda la financiación autonómica y además atender al sobrecoste de insularidad y de doble insularidad, al final atendiendo a ese bien de solidaridad entre comunidades autónomas. Pero como hay que hablar también con los datos reales, hay que decir que Canarias es la cuarta comunidad autónoma que menos invierte en servicios sociales, que en los últimos años ha dejado de invertir 32 millones de euros. Tenemos el 30% de los hogares canarios bajo el umbral de la pobreza. Entonces, lo que no puede ser es que estemos demandando dinero por un lado y luego la realidad del gobierno autonómico es que hemos devuelto dinero a Europa. El pasado 31 de diciembre devolvimos 24 millones de euros de los fondos FEADER porque nos invirtieron, o devolvimos 4 millones de euros el pasado diciembre también a Europa que estaban destinados a guarderías públicas. Dejando ya y entrando el contexto y poniendo que todos tenemos mucho que hacer y que los deberes y las responsabilidades hay que repartirlas, pues por supuesto que vamos a apostar por un pacto de Estado por la educación, porque la educación es el futuro de este país. Porque es que no hay país con futuro que no invierta en educación, que es una inversión. Pero además un pacto de Estado que no dependa de quién esté gobernando, sino que seamos todos capaces de sentarnos a hablar, a decidir cuál es el futuro de la educación de este país, para que independientemente de quién gobierne, todos tengamos los mismos derechos. Y además una educación pública, gratuita, bilingüe, porque además en Canarias, que tenemos más del 30% de nuestra economía depende del sector turístico, lo que no puede ser es que todavía hoy nuestros jóvenes para aprender idiomas dependan de la condición económica de sus familias. La educación pública tiene que ser bilingüe, la educación tiene que ser accesible a todos y sobre todo no pueden haber 17 sistemas educativos diferentes. No puede salir mejor preparado un niño del País Vasco o de Madrid que un niño de Canarias. Por eso tenemos que tener altura de miras, dejar los partidos políticos al lado y trabajar por un pacto de Estado por la educación, que nosotros desde el primer día, y los invitamos a todos a que se sumen, nos vamos a poner a trabajar en ello. Yo creo que ante todo hay que recordar que la gestión de los servicios sociales, de asuntos sociales, educación, sanidad, la tiene el Gobierno de Canarias desde hace 30 años. Desde hace 30 años, y alguna responsabilidad tendrá si estos servicios sociales son precarios en nuestra comunidad autónoma.
También hay que recordar que el presupuesto del Gobierno de Canarias ronda los 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros, que aproximadamente 4.000 millones son aportaciones del Estado en transferencias corrientes, inversiones y otro tipo de aportaciones. Y me imagino que el Gobierno de Canarias pues tendrá alguna responsabilidad si los servicios sociales van mal en nuestra tierra. La PCI es Prestación Canaria de Inserción. Es la última ayuda que se le da a una persona cuando ya no tiene ningún otro subsidio más ni tiene medios. La PCI ahora mismo hay 6.500 personas que tendrían que cobrar la PCI y no la cobran. Y esa es la gestión del Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y el PSOE. Las pensiones, el PSOE es el partido famoso porque fue quien congeló las pensiones. Gracias al Partido Popular las pensiones se revalorizan cada año. La gestión de la sanidad, tampoco se puede pasar por alto la gestión de la sanidad de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Ahora mismo la lista de espera del Servicio Canario de Salud es de 58.000 personas que esperan por una prueba diagnóstica o que esperan por un acto quirúrgico. Y nunca pensamos que el récord de la espera se podía batir en algún momento, y se ha batido ahora bajo la gestión del Partido Socialista. Y 6 meses lo mismo que han tardado en la gestión para comprar 96 camas para un hospital. 6 meses para comprar 96 camas. Esa es la gestión del Partido Socialista, y no es que lo diga yo. Esa queja también la ha tenido pues Carlos Alonso, presidente del Cabildo, que lleva batallando también muchísimo tiempo porque salgan adelante los hospitales. Y esa es la gestión que tenemos del gobierno que soporta ahora mismo el Gobierno de Canarias. Yo creo que alguna responsabilidad tendrá si las cosas van mal. Aunque hablen siempre de herencias recibidas y se enfrenten con esto, yo creo que la mejor herencia que nos dejaron pues en mi caso, las personas de mi edad, nuestros padres, nuestras madres y nuestros abuelos, que tanta lucha y tanto sacrificio les costó, es un estado del bienestar. Son unos servicios públicos fuertes que nosotros creemos que hay que recuperar. El Partido Popular ha recortado 4.000 millones en educación en esta última legislatura, que eso se traduce en estudiantes expulsados de la universidad, en menos becas. Bueno, esto lo sabrán también las que nos están oyendo de las islas no capitalinas. Más o menos en torno a 6.000 estudiantes se han quedado fuera de la universidad. En el plano de sanidad, y esto también afecta muchísimo más a las personas de las islas no capitalinas, se calcula que se ha recortado entre 13 y 20.000 millones de euros. Esto estamos hablando de menos camas, menos quirófanos, menos operaciones, hospitales que no se construyen. Frente a esto, nosotros creemos que hay que revertir los recortes y hay que aumentar el gasto. Lo decimos abiertamente, hay que aumentar el gasto en dependencia, hay que financiar la ley, una buena ley, pero hay que financiarla en sanidad y en educación, en los pilares básicos del estado del bienestar. Y para esto tenemos que ingresar más, evidentemente. Si queremos gastar más, tenemos que ingresar más. Y ya lo dijimos antes, ¿dónde? Combatiendo la corrupción, combatiendo el fraude fiscal y haciendo que los que más tienen, más paguen. Señora Rodríguez. Bueno, estaban hablando de sanidad y por supuesto que los datos son alarmantes. La señora Zurita ya lo dijo, yo en mi exposición ya hablé de esos 3 años y 3 meses de lista de espera récord para tener una consulta con un especialista. Nosotros creemos en una sanidad sin fronteras sanitarias autonómicas, en una cartilla sanitaria única, en una cartera de servicios comunes, que nos podamos mover libremente por todo el país teniendo los mismos derechos sanitarios. Y aterrizando en Canarias y conociendo, y los que conocemos o somos de una isla no capitalina y sabemos lo que es no tener quizás los mismos recursos sanitarios que las islas capitalinas, es necesario invertir también y trabajar en telemedicina, utilizar las tecnologías, vamos a apoyarnos, vamos a intentar crear un sistema canario de sanidad eficiente, que no estén las colas en urgencia. Nosotros siempre lo hemos dicho desde Autonómicas y lo seguimos repitiendo, en la sanidad lo que hace falta son más batas y menos corbatas, una mejor gestión, una mejor optimización, porque si no llega a ser por los profesionales sanitarios que tenemos, hoy estaríamos hablando mucho peor de la sanidad canaria. Y hay que decir que el 80% de los canarios reprueba la sanidad de las islas. Señora Oramas, adelante. Vamos a ver. A mí me parece increíble que hay una ley de dependencia que aprobamos por unanimidad en el Congreso que decía que el Gobierno de España
tenía que pagar el 50% del presupuesto de la ley de dependencia de las comunidades autónomas y cotizar a la seguridad social a las mujeres fundamentalmente que cuidaban a familiares. Llegó el Partido Popular, eliminó la cotización, con lo cual los que cuidan a enfermos no van a tener los años cotizados para una pensión. Pero no solo eso, ustedes a Canarias le están mandando el 25% del importe que tenían que mandar, en vez del 50%. ¿Cómo quieren que la sanidad se gestione igual que en Madrid o en Galicia si tenemos 800 millones menos al año? En vez de 3.500 euros por habitante como Cantabria, tenemos 1.200. Yo estoy convencida, señora Zurita, que si nosotros tuviéramos la misma financiación que otras comunidades autónomas, seguramente la gestión sería mejor. Y lo que le quiero decir, lo que es lamentable, es que una persona que se está presentando a los canarios para representar esta tierra siempre tenga excusa para los recortes, que usted tire la toalla antes de ir a Madrid a luchar por esta tierra. Lamentable, de verdad. La palabra, solamente apuntar un dato, que la última financiación autonómica que se votó, hay que decir que excepto Podemos y Ciudadanos, que no estábamos en el Congreso, la votaron a favor el resto de partidos que están en esta mesa. Entonces también hay que hablar el Partido Popular de que... No, perdón. El Partido Popular votó en contra. Bueno, es cierto, el señor Soria sí que votó a favor, que es que a veces se nos olvida. No estaba en el Congreso en aquel momento. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, representando a la comunidad autónoma, dijo que sí. Votó que no en el Congreso, y eso lo sabe usted, y no mienta, señora No, Damas, por favor. el señor Soria era el vicepresidente del Gobierno y fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera y dijo que sí. Y nos equivocamos todos. ¿Sabe por qué? Porque lo que interesa es un sistema igual a todas las comunidades, porque en el momento que aplicaron la fórmula de la edad de la población, de la dispersión, perjudicó a Canarias. Y lo dice FAE, la Fundación. Y yo lo que le pido es que miremos para el frente y que nos comprometamos todos, con todos los canarios, con la próxima financiación autonómica, y que nos comprometamos con la ley de dependencia, y que nos comprometamos con las pensiones no contributivas, porque en esta tierra necesitamos tener el mismo tratamiento del Gobierno de España que el resto de las comunidades. Y mal asunto, si algunos ya van diciendo que a Canarias no hay que mandarle más porque son muy malos, señora Zurita. Mal asunto. Por bolsa, ¿qué tiempo es su turno, señora Zurita? Mire, señora Oramas, la financiación autonómica, la principal responsable de todos los que estamos en esta mesa es usted, y no se avergüence de una decisión que tomó en su momento, porque la tomó, y si la tomó con responsabilidad, ahora que seremos más diputados canarios, tendremos oportunidad de cambiarla. Y yo le voy a hablar también del horror de la dependencia. El horror de la dependencia, que no es una apreciación mía. En el Cabildo, también el presidente del Cabildo de su partido lleva meses rogando al Gobierno de Canarias que le firmen los convenios, porque es el Cabildo quien hace el trabajo de la dependencia y el Gobierno de Canarias no hace absolutamente nada. Ahora mismo hay 34.000 personas, 34.000 personas. ¿Por qué el Gobierno de España no manda los dineros para Canarias que le corresponde? Siempre tiene excusas el Partido Popular. Vamos a ver, la financiación viene al 50% tal cual está establecida. No viene. Y ahora mismo, ¿usted no se acuerda de la queja del diputado del Común? ¿No se acuerda de esa queja? Cuando se le dio al Gobierno de Canarias, una valoración del 1,7 sobre 10, porque además metieron 9.000 personas que no tenían que haber metido para trucar la lista, para no tener un cero en la gestión de la dependencia. ¿No se acuerda de esa historia? ¿No se acuerda? Pues yo sí la recuerdo, señora Oramas, yo sí la recuerdo. Y esa es la gestión de la dependencia que hace el Partido Socialista y Coalición Canaria dentro del Gobierno de Canarias. Esa es la gestión de la dependencia, si le parece bien. Mire, y con la educación, los presupuestos generales del 2016 contemplan 1.416 millones, el más alto de la historia, para becas. Y es el presupuesto más alto que tenemos para educación. Y esos son datos que son reales. Y si no, miren los presupuestos generales del Estado. Y ahora mismo, Canarias es la comunidad que está a la cola en abandono escolar, que está la primera comunidad autónoma en gente que ni estudia ni trabaja. Y eso no es gestión del Partido Popular. Eso es gestión de quien está al frente de la educación. Excepto 4 años. Y su vicepresidente, el vicepresidente era el señor Soria en el sistema de financiación. ¿Le guste o no le guste? El Gobierno del Estado no manda a Canarias la ley
la cantidad que tiene que mandar para la dependencia, no manda el dinero que hace falta para la sanidad ni para la PCI. Y déjense ustedes, los diputados canarios del PP, de justificar los recortes con esta tierra, porque para eso no lo votan los canarios. Gracias, señora Mas. Alberto Rodríguez. Yo creo que en este caso, salvo nosotros y Ciudadanos, difícilmente se pueda sacar pecho de lo que pasa con la dependencia en estas islas, y no lo dice Podemos, no lo dice Unidas Podemos, lo dice el Observatorio de la Dependencia del Ministerio en una clasificación que sacó, la última que sacó, del 0 al 10, Canarias tiene la nota de aplicación de dependencia exactamente el 0,7, ni siquiera llega al 1. Y esto es responsabilidad directa de los tres grandes partidos que han estado gobernando estas islas y que han estado gobernando el Estado. Y esto se traduce en datos muy concretos, y son 9.000 personas, 9.000 canarios y canarias que murieron sin recibir ni un solo euro, ni ellos ni su familia. O sea que yo creo que es difícil que saquemos pecho en estas circunstancias. Y quería meter un tema que es fundamental que hablemos y que me pone los pelos de punta, y que yo creo que aquí sí que no podemos debatir mucho, discutir mucho, que estaremos de acuerdo todos, salvo el Partido Popular, que a los hechos me remito. La violencia machista. Salió un informe terrorífico hace una semana, que aumentó en un 10% los casos de violencia machista en menores de 18 años. Y esto es fruto, es consecuencia de unas determinadas políticas, y son los recortes en prevención. El Partido Popular, aunque vaya a las concentraciones y se ponga un lacito cuando asesinan a una mujer, recortó el 26% del presupuesto para prevención de la violencia machista. Nosotros creemos que este tema es fundamental, es nuclear, es un tema de Estado, y que hay, y la prueba está ahí, en el incremento de los menores, que tenemos que incrustarlo dentro del sistema educativo. Tenemos que volver a tener centros como teníamos antes, y tenemos que darle independencia a las mujeres y garantía habitacional a las víctimas, como ya se aprobó por parte de todos los partidos en el Gobierno de Canarias. Señora Raya. Yo creo que a los ciudadanos tenemos que decirles sobre todo la verdad. Evidentemente que todos tenemos interés en el estado de bienestar, especialmente los socialistas, que fuimos los que lo pusimos en marcha, y no queremos que se vaya al garete por las políticas de la derecha de este país. Pero hay que decirles la verdad, Canarias podría tener mucha mejor sanidad, mucha mejor educación, si ustedes hubiesen revisado el sistema de financiación. Y mire, no pasa absolutamente nada por decirle a los ciudadanos que pusimos en marcha un sistema de financiación que no es bueno, que no funciona, que tenemos que rectificar. Lo que pasa es que ustedes también se han cargado los convenios que se habían firmado y que venían a compensar ese sistema de financiación. Convenios de carreteras, de infraestructuras turísticas, el PIEC, de obras hidráulicas, y eso es lo que está sufriendo ahora mismo Canarias. Y desde Canarias los socialistas estamos haciendo un esfuerzo muy importante, con muy pocos recursos, para que la sanidad salga adelante y para que los ciudadanos que menos tienen tengan una oportunidad. Eso es lo que estamos haciendo los socialistas en Canarias. Melissa Rodríguez. Aquí al final se trata de él y tú más, y ver quién tiene más o menos responsabilidad, pero lo siento, los de siempre, los que han gobernado en Canarias y los que han gobernado a nivel nacional, tienen la misma responsabilidad en que los canarios hoy tengamos la sanidad y la educación que tenemos, es decir, de mala calidad y sin igualdad con el resto de ciudadanos del país. Es necesario dar datos, pero es necesario también dar propuestas. Tenemos a 12.000 niños dentro del programa de desayuno en Canarias. Es necesario luchar contra la pobreza infantil. Es necesario... Nosotros por eso lo que proponemos es que la prestación por hijo a cargo se aumente a 150 euros por hijo, que al final del año serán unos 1.800 euros. Por eso también apostamos por ese complemento salarial. A los que se han caído hay que ayudarles, y a los que no llegan, o a los trabajadores pobres también hay que ayudarles. Eso es política social también. También hay que hablar de pobreza energética, porque aquí nadie habla de la pobreza energética, y en Canarias tenemos muchísimos casos de pobreza energética. No solamente tiene que ir por número de hijos, también tiene que ir vinculada a la renta, porque sabemos que hay familias de 3 miembros que su renta es escasa y que no se pueden acoger ni por número de miembros ni por potencia contratada, con lo cual es necesario también vincular ese bono social para que en Canarias dejen de haber energéticamente pobres, y también a nivel nacional. Señora Sultán. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de la violencia de género y decir que el Partido Popular ha aprobado esta legislatura un plan de igualdad
donde se contemplan medidas contra la violencia de género y además con una aportación de más de 2.500 millones de euros, y por primera vez se contemplan también los menores como víctimas de la violencia de género, y creo que eso es importante y hay que decirlo, y me gustaría que usted, Alberto, pues estudiara mejor se estudiara mejor el presupuesto que, vamos, las medidas que ha puesto el Partido Popular sobre la mesa, porque eso es importante. Por primera vez se contempla el menor, también la trata de blancas y muchas otras medidas que no habían sido contempladas por ningún otro partido. Hombre, si no le mienten a la ciudadanía es un detalle. No mentimos a la ciudadanía. Es un tema real y además tenemos mucha sensibilidad. Muchas gracias, señora Zurita. Ha acabado su tiempo. Señor Rodríguez. Sí, tiene la sensibilidad suficiente para recortar un 26% el presupuesto, porque no olvidemos que este repunte se debe a la crisis económica, a la gestión que se ha hecho de la crisis, a políticas de austeridad y de recortes que dejan mucha gente fuera, que dejan mucha gente en la exclusión, que dejan mucha gente en la marginación y que provoca al final estas situaciones de violencia. Muchas gracias. Mire, señora Zurita, que se ha dejado de invertir en políticas de prevención por parte del Gobierno popular para paliar la violencia de género, eso es una realidad innegable. Pero miren, hemos hablado muchísimo de los problemas de Canarias y hemos hablado muchísimo del sistema de financiación, y el Partido Socialista presentó una propuesta en el Congreso de los Diputados que fue debatida y que fue apoyada por la mayoría de grupos, menos por ustedes, menos por Podemos, a pesar de estar una campaña entera hablando del pésimo sistema de financiación. Y eso sí que es incoherencia. Gracias, señora Raya. Hay que luchar contra la lacra de la violencia de género y de todos los tipos de violencia intrafamiliar. Pero como bien decía el señor Rodríguez, hay que invertir en prevención y también educación, y por eso nos vamos otra vez a la educación. La educación es la base de este país, es la base del futuro de cualquier país, también en materia de igualdad. Por eso nosotros también proponemos que se concilien realmente los horarios laborales, que se igualen esas bajas de paternidad o esos permisos de paternidad y de maternidad. Si nosotros queremos tener un futuro que mira hacia la igualdad, tenemos que hablar de igualdad de oportunidades y de educación y de concienciar desde la base. Muchas gracias. Vamos ya con el último de los bloques temáticos en el que van a poder gestionar su propio tiempo. Es el bloque temático más abierto en cuanto a contenido, aunque centrado en Canarias. ¿Cuáles son sus propuestas específicas para Canarias? Es la pregunta que les hacemos a los participantes en esta mesa. Abre el turno Ana Oramas, de Coalición Canaria. Bueno, el principal asunto es el empleo, y hablamos de planes de empleo, pero hay otro tipo de empleo que solo se puede resolver si tenemos inversiones públicas importantes del Estado con Canarias. Eso que Podemos llamar ladrillo, que son el convenio de carreteras, el convenio para rehabilitación y construcción de vivienda, el convenio de costas, el convenio de infraestructura turística, las inversiones en puertos y aeropuertos. Eso no son solo infraestructuras que necesita Canarias, que además el régimen económico y fiscal obliga a invertir al Estado en Canarias la media que interviene en el resto del Estado, sino que son, señor Rodríguez, miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción, de gente que con más de 45 años, si no hay una potente inversión pública, no va a volver a trabajar. Claro que necesitamos cerrar el anillo insular, claro que necesitamos la carretera de la aldea, claro que necesitamos ampliar la pista del aeropuerto de Lanzarote, pero también necesitamos que esa gente tenga una oportunidad de trabajo. Nosotros es fundamental también en Canarias todas las compensaciones al sector primario. Estamos hablando de introducir, que nosotros siempre lo hemos dicho, la ficha del transporte al sector del plátano, el tema de la ficha adicional del POSEI, la defensa de la cuota del atún rojo, la aprobación de los aspectos económicos del REF, una política de energías renovables específica para Canarias y, desde luego, todo lo que afecta a conectividad y abaratamiento de los precios de los billetes. Eso es nuestro programa electoral, no es un anexo al programa de un partido, no es una adenda ni una línea en un catálogo. Para nosotros la prioridad es esta agenda canaria y estas materias, unido a temas, como dije antes, los planes de empleo y las pensiones no contributivas. Melissa Rodríguez. Somos el único partido nacional que ha presentado y expuesto su agenda canaria, que está formada por 25 puntos, pero antes de exponerla tengo que responderle a la señora Oramas, por supuesto, que hay que incluir al plátano en ese Real Decreto 362/2009, como ya lo ha presentado Ciudadanos en el Congreso. No ha dado tiempo de debatirlo, pero lo debatiremos.
Nosotros ya lo llevábamos en programa en las pasadas elecciones y seguimos defendiendo al sector primario de Canarias y seguimos, que llevo haciéndolo 8 años. Usted no lo ha presentado por lo menos en esta corta legislatura, bueno, ya se lo puedo adelantar. Bueno, que me alegro mucho que estemos además en este asunto juntas, ¿sabe? Ya no estoy sola. Adelante, señora Rodríguez. Bueno, que quiero decir que no está sola, pero en estos 4 meses de legislatura no lo ha hecho. Así que también hay que decir las cosas como son. Y me parece muy bien que lo apoyen y además hay que decir una cosa. Los diputados que estamos en esta mesa, excepto la señora Zurita porque no estaba en esta legislatura, pero sí que es su compañero, hemos llegado a votaciones unánimes por temas de Canarias. Y eso es bueno para todos los canarios. En la agenda canaria, nosotros defendemos el régimen económico fiscal de Canarias como un derecho, no como un privilegio, como algunos han querido vender. Por supuesto que además defendemos que los puertos y los aeropuertos de Canarias sean considerados como infraestructuras de interés general. ¿Por qué? Porque son las únicas puertas que tenemos para llegar a nuestro archipiélago. Vamos a defender también que se renueve ese convenio de carreteras. También por lo mismo, porque si queremos la igualdad entre todos los españoles, también tiene que haber igualdad en cuanto a las condiciones de sus infraestructuras. Y sabemos, por ejemplo, en El Hierro hay una carretera que lleva 6 meses cerrada y que nadie le ha dado ningún tipo de respuesta. O la carretera de la aldea, o otro tipo de infraestructuras como el anillo insular. También hay que hablar de energía, pero me parece muy curioso que la señora Aramas hable de un plan específico de energía para Canarias cuando el Gobierno de Canarias ha sido reiteradamente quien ha bloqueado todo el desarrollo del proceso energético de las islas. No diga usted eso, porque eso no es cierto. A los hechos me remito. Tamara Raya. Bueno, estamos en una tierra que es una región singular. Somos una región ultraperiférica y por lo tanto necesitamos una sensibilidad por parte del Estado con nuestra comunidad. Hemos hablado reiteradamente del sistema de financiación y es verdad que el Partido Socialista en las elecciones del pasado 20 de diciembre ya concurrimos con una agenda canaria donde nuestras propuestas eran precisamente la revisión de ese sistema de financiación, el anclaje del REF a la Constitución para que no quedara a la voluntad del partido que gobernara y también recuperar esos convenios tan importantes como el convenio de carreteras, de infraestructuras turísticas, de obras hidráulicas, el PIEC, un plan contra la pobreza y evidentemente también la ficha adicional del POSEI. Yo he visitado las islas no capitalinas, El Hierro, La Palma, La Gomera y es verdad que la falta de inversión del Gobierno central del Partido Popular en estas islas ha provocado una situación en muchos casos crítica. Islas muy pequeñas, como es el caso del Hierro, que dependen precisamente de esa obra pública para generar un empleo que es muy necesario. De hecho, los canarios tuvimos que pagar entre 2013 y 2014 de nuestro bolsillo más de 220 millones para cubrir el déficit de financiación del convenio de carreteras, porque había obras en marcha y había que pagarles a esas empresas y, por supuesto, también a los trabajadores. Nosotros tenemos un compromiso real con Canarias y lo hemos demostrado cuando hemos gobernado. De hecho, en las islas no capitalinas, precisamente, no hay una inversión en infraestructuras turísticas, por ejemplo, desde el último gobierno socialista. Y ahí nos van a tener a nosotros, a los socialistas canarios, en el Congreso de Diputados, como ya hemos hecho en esta corta legislatura, presentando, negociando, defendiendo y consensuando las distintas propuestas que se han llevado al Congreso. Yo creo que en el tema de nuestra comunidad autónoma debemos ser serios, debemos defender los intereses que afectan a la ciudadanía, que son muchos y muy preocupantes. Siguiendo con la rotación, es su turno, señora Zurita. Sí. A mí la verdad es que nos preocupan 2 cosas fundamentales en el tema de Canarias. Primero, cuando se habla de la agenda canaria. La agenda canaria parece que es una cosa que aparece en campaña, que es una agenda de Google que se abre en algunos, pero que en realidad pues no demuestran compromiso, sino es como un listado de cosas que todos cacarean y que después pues no, hay que ver... cacarear no. Bueno, y después hay que ver defendiendo la tierra, señora Zurita. Sí, y también me preocupan 2 cosas, señora Oramas. Me preocupa también que hay una persona que se crea que es la voz de Canarias. Eso me preocupa muchísimo porque usted es la 5ª fuerza política de esta mesa, la 5ª.
Y eso, vamos, que usted pretenda ahora hacer creer que usted sola va a modificar la financiación de Canarias, pues me parece un poco también preocupante. Segunda cosa que me preocupa el tema del REF. Y me preocupa el tema del REF porque el REF es ahora mismo la garantía del seguimiento de nuestro modelo económico. Y en la garantía de nuestro seguimiento, de nuestro modelo económico, no solo es el REF, está claro que hay que poner sobre la mesa pues todas las actividades sectoriales que se van a desarrollar en Canarias, pero también necesita de un instrumento local. Y ese instrumento local para poder activar todos esos sectores económicos es ahora mismo pues un instrumento que tenemos, que es la ley del suelo, que está ahora mismo en tramitación. Y me preocupa que un gobierno de izquierdas pueda pues frenar esa recuperación económica, que pueda frenar ahora mismo la estrategia que se ha consensuado en el documento que ahora mismo hay con el REF, porque es la puesta en marcha en Canarias. Y ahora mismo los partidos de izquierdas, pues Alberto Rodríguez, el Partido Socialista, pues en boca de Juan Fernando López Aguilar, en boca de Gustavo Matos, han expresado reiteradamente pues su negación a este documento. Y entiendo que el REF solo no hace nada. El REF es la fijación de nuestro modelo productivo futuro y me preocupa que una coalición de izquierdas pues pueda entorpecer ahora mismo lo que es la marcha del futuro desarrollo de Canarias. ¿Usted no tiene nada de agenda canaria? ¿De ningún compromiso con los canarios, señora Zurita? Este bloque se llamaba Agenda Canaria. Espero que usted repita y después ya lo digo yo, si me permite. ¿Interviene? Señor Rodríguez, salvo que alguien quiera intervenir en su lugar. Adelante. Me parece increíble que saquen pecho con el modelo canario, con el tejido productivo canario, con el modelo económico. Yo creo que la agenda nuestra está clarísima por un lado y está basada no en lo que opina Unidos y Unidas Podemos, sino en las preocupaciones de la gente, y no lo decimos nosotros, lo dice el propio SIS. La principal preocupación de los canarios y de las Canarias es el empleo, es la sanidad, la vivienda y la educación. Cuando nosotros llevamos medidas, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de derogar las 2 reformas laborales, eso afecta, no solo que afecta a todo el país, sino que afecta aún con más razón a Canarias. Y si no, que se lo pregunte, por ejemplo, a camareras de piso o cualquier trabajador de la hostelería aquí o cualquier trabajador del campo. Ahora bien, esto no quiere decir que no tengamos medidas concretas y además medidas, creemos que sensatas, de sentido común, con respecto a los temas que afectan a Canarias. Aquí hemos recibido leña por todos lados a lo largo del debate con nuestro compromiso con el REF, el régimen económico y fiscal. Si alguien creía que Podemos iba a llegar para blindar el REF tal cual está y no modificarlo, un REF que se ha traducido en un 26% de paro y en convertirnos en el dudoso récord de ser la 4ª región de toda la Unión Europea, incluyendo las colonias en las Antillas y demás, la 4ª región de toda la Unión Europea en desempleo, si alguien creía que Podemos iba a comulgar con esa rueda de molino, pues estaba equivocado, porque no vinimos a eso. Vinimos a blindar lo que sea bueno del REF, que hay cosas buenas, hay subvenciones al transporte, hay subvenciones al consumo eléctrico, tenemos el impuesto indirecto como es el IGIC, que es diferenciado del IVA, etcétera. Pero hay cosas que no funcionan y es evidente, lo dice la realidad, no hay más que ver el modelo productivo canario, el tejido económico canario. Herramientas como la RIC, por ejemplo, que hay que modificar de raíz, que eso es evidente, que solo ha servido para que unos pocos se enriquezcan en estas islas y para que el resto de la población, pues, solo le ha traído sufrimiento y miseria. No hay más que pasarse por cualquier pueblo o cualquier barrio de nuestras islas. Y otro punto fundamental, vamos a hablar del sector primario. Vamos a hablar del sector primario. Aquí hace falta un gobierno valiente que vaya a Europa, un gobierno digno, soberano, patriótico, podríamos decir, incluso, que vaya a Europa y le diga, no, mira, esto se acabó, hay que ir haciendo paulatinamente, hay que ir retirando las subvenciones a la importación para que nuestro campo levante cabeza, para que nuestros agricultores y nuestros ganaderos levanten cabeza. Es una barbaridad que, por ejemplo, se esté subvencionando con 450 euros la tonelada de queso traído de fuera. Mientras nuestros ganaderos y nuestros agricultores no pueden colocar el producto en el mercado porque no pueden competir del régimen específico de abastecimiento y de las ayudas del POSEI, solo se están beneficiando, en muchos casos, una pequeña élite importadora en las islas y una élite exportadora en la Unión Europea. Y hay que acabar con eso y hay que decírselo claro a la gente, porque cualquier otra cosa que hablemos del campo canario, sin nombrar esto, son cantos de sirena. Señora Rodríguez.
Cuando hablamos con todo el sector del sector primario, desde el que cultiva cereales hasta el que tiene plátanos, lo primero que te dicen es que lo que quieren es unas cuotas de autónomo que puedan pagar para poder crecer, y segundo, lo que dicen es que el precio de su producto sea digno, que sea digno y que se pague. Por eso nosotros también creemos que es importante apostar por el consumo de proximidad. Canarias es una comunidad alimentariamente dependiente, pero si podemos reducirlo en medida de lo posible, si podemos trabajar para fomentar ese consumo de proximidad, lo vamos a hacer. Y es nuestro compromiso, además, porque creemos que lo que no puede ser es que el sector primario en Canarias haya pasado de un 4% del PIB a menos de un 1%. También tenemos que hablar de otro tipo de políticas que también se tienen que pelear en Europa y que afectan a Canarias como región ultraperiférica, que es, vamos a defender la quinta libertad del aire, para los que no, además la vamos a defender en Bruselas gracias a nuestros eurodiputados. Para los que no sepan lo que es, se trata de aprovechar la posición estratégica que tiene Canarias geográficamente y que pueda ser realmente una plataforma de escala técnica entre 3 continentes. De esa manera desarrollaremos infraestructura, desarrollaremos industria canaria, crearemos también empleo cualificado y, sobre todo, se empiezan por las escalas técnicas, pero una vez establecidas las rutas, ¿quién nos dice que no pueden acabar siendo también rutas de pasajeros que traigan turistas a las islas? Señora Arama. No, yo estoy esperando tranquilamente a saber cuál es la agenda de Canarias del Partido Popular y cuáles son las propuestas que tiene el Partido Popular y que se compromete hoy públicamente la señora Zurita, porque el señor Rajoy se comprometió hace 4 años en mantener las tasas aéreas, las ayudas POSEI, los convenios de carretera, los planes de empleo, debate de investidura, donde por cierto le creí más tuve, y al mes los eliminó, señora Zurita, y ayer vino y dijo que el turismo había crecido mucho, y yo espero saber sus propuestas y su compromiso con todos los canarios. Su turno por bolsa de tiempo, la que más tiempo tiene ahora. Mire, dentro de nuestros compromisos está todo aquello que genera empleo, crecimiento y riqueza para los canarios. Prioridad en carreteras. El convenio de carreteras, no sé si usted sabe que el convenio de carreteras no se ha anulado. El convenio de carreteras ha mantenido su vigencia pese a las dificultades económicas, y lo que vamos a hacer ahora es alargarlo en el tiempo. Se mantiene la ficha financiera y se prolonga hasta el 2023. Y dentro del convenio de carreteras, ya en los presupuestos del 2016, aparecen los 15 millones de euros para el anillo insular. Y eso es una gestión del Partido Popular, más 10 millones que era la financiación del tranvía, que también se van a aportar al anillo insular. Esos son 25 millones ya para empezar esa obra por la que todos los canarios están esperando. También tenemos el compromiso con las prioridades que hemos establecido desde aquí, que es la TF1 y la ampliación también del tercer carril de la TF5. Continuar con las inversiones en puertos y aeropuertos. El aeropuerto del sur también es una prioridad. Y con la rehabilitación de viviendas, señora Arama, si el gobierno de Canarias hubiese hecho su trabajo, hubiéramos tenido una inversión sobre la mesa ya de 111 millones de euros funcionando, que hubiera servido para rehabilitar 1.300 viviendas que no se han hecho todavía porque el gobierno de Canarias no ha empezado, y hubiera servido para crear 800 puestos de trabajo. Las chumberas ¿la recuerda usted gritando allí por fuera y pidiendo la financiación? Pero conjunto con diputados canarios, hay que decirlo todo, se consiguió la financiación de las chumberas. Las chumberas ya el Estado ha aportado 12 millones de euros. Y a mí me gustaría, señora Arama, si usted ha pasado por allí y ha visto si se ha colocado alguna piedra, ¿lo ha visto? Yo creo que no. 12 millones de euros aportados por el Estado y no ha empezado ni una obra. Imagino que ahí la responsabilidad, me imagino que tendrá que hacerla como poco, el Ayuntamiento de La Laguna, donde están Coalición Canaria y el Partido Socialista. Señora Raya. A mí me hubiese gustado ver la misma sensibilidad que usted dice que tiene su gobierno del Partido Popular con Canarias que la que ha tenido con Valencia en el último Consejo de Ministros, aprobando una partida de 100 millones de euros para las carreteras de la Comunidad de Valencia. Debe ser que los votos de los canarios al Partido Popular le importan bastante menos. Y por supuesto que hay que apostar por el sector primario, y hay que apostar la primera medida que hay que tomar es abonarle los 26 millones que se les deben de las cuotas del POSEI desde 2011. Pero yo no me olvido de que hay un sector muy importante en Canarias, que es el sector del turismo, que tenemos que evidentemente apostar por algún tipo de infraestructura turística y también apostar
coincido con usted, con la terminal del sur de Tenerife, porque es la puerta de entrada de la mayoría de turistas que vienen a Canarias. Pero también, sin olvidarnos de los destinos maduros. Yo registré una propuesta en el Congreso de los Diputados para recuperar la esencia de una propuesta del Partido Socialista que se aprobó en el último gobierno de Rodríguez Zapatero y que venía a mostrar esa sensibilidad con los destinos turísticos, como es el caso del Puerto de la Cruz y de San Bartolomé de Tirajana. Y la sensibilidad de ustedes fue muy clara. Vino el señor Soria, como ministro de Turismo, al municipio del Puerto de la Cruz a reclamarle 1 millón de euros al Consorcio de Rehabilitación Turística porque ustedes no creen en las herramientas que hemos puesto en marcha los socialistas para el mejor desarrollo y el mejor futuro del turismo en esta tierra. Señora Lamas. Lo primero, no se atreva a acusarme del tema de las chumberas. El tema de las chumberas lo defendí, lo peleé en el gobierno socialista y en el gobierno del PP. Y al final, con la vicepresidenta Soraya de Santa María, conseguí que el tema se hiciera. Y el convenio se firmó hace unos pocos meses con la señora Pastor. Y, por cierto, queda la segunda y la tercera fase. Y yo no cacareo en el Congreso. Yo soy una persona muy firme, muy dura, pero muy educada. Y le pido un respeto a mi trabajo como diputada, como me respetan todas las fuerzas políticas en la política nacional. Segundo, en el tema de carreteras, ya estamos cansados que digan que no es competencia de la comunidad autónoma, que se gasten ustedes 300 millones en circunvalación en Santiago de Compostela, 3.500 millones en el AVE, que bajen el precio del AVE, que quiten aquí las bonificaciones aéreas y las pongan en la temporada de invierno en Baleares, que quiten de aquí el plan de infraestructura turística que trabajaban 3.000 personas en el sector de la construcción, lo eliminen en Canarias y lo creen en la Costa del Sol cuando ustedes llegan. Siempre hay excusas para los recortes en Canarias, señora Zurita. Sea valiente en este momento en decir que usted se compromete con las cosas que necesita esta tierra y tendrá mi apoyo, pero también le pido que cuando yo alce la voz para defender esta tierra, para que haya inversión y empleo, usted se comprometa con los canarios. Melissa Rodríguez. Vuelvo a decir que me parece increíble que en este caso Coalición Canaria y el Partido Socialista hablen del sector primario cuando, repito, el 31 de diciembre, el pasado 31 de diciembre, el Gobierno de Canarias devolvió a Europa 24 millones de euros que nos habían dado para invertir en el sector primario y se devolvieron, con lo cual el camino... Eso es cierto. Se lo he dicho que no es cierto. A mí no me lo ha dicho nunca, es la primera vez que me replica. Se lo dije Será antes. porque ahora está un poco más nerviosa, porque se lo estoy repitiendo de que no se puede mentir a la gente y no podemos seguir quejándonos de que no tenemos dinero y diciendo que vamos a hacer lo que vamos a defender un sector cuando devolvemos dinero europeo que viene destinado a ese sector. Estoy de acuerdo que es necesario reconvertir las zonas maduras turísticas, que hay que volver a potenciarlas, que es necesario que Canarias tenga realmente un plan turístico que responda a las potencialidades que tenemos, a 7 experiencias diferentes, un turismo de calidad, un turismo en el que está basada nuestra economía, sí, pero que también hay que diversificar. ¿Cómo? También apostando por la conectividad, es necesaria una conectividad real, es necesario trabajar para eliminar ese sentimiento de doble insularidad y eso solo lo podemos hacer con el compromiso de todos los que están en la mesa, no solamente vendiendo humo en campaña electoral. Mire, doña Melissa Rodríguez, como usted esto lo dijo el otro día en una radio, tuve la tranquilidad de llamar al consejero y me ha dado hoy el certificado de que se ha ejecutado el 99% de los fondos europeos agrícolas. Lo que usted está diciendo es falso. No le traje, yo no soy de traer los recortes de periódicos, pero si vamos a los periódicos del pasado diciembre podremos ver estas noticias. Pero bueno, cada uno hace la política como quiere. Unos lo hacen con hechos y otros lo hacen simplemente faltando a la verdad. Unos lo hacen con periódicos y otros con certificados de la Comisión Europea. Usted es la que recurre a los periódicos casi siempre. De hecho, hasta en las radios trae recortes de periódicos. Alberto Rodríguez. Bueno, nosotros y nosotras creemos que es fundamental para hablar de Agenda Canaria, para hablar de modelo canario, hablar de energía. Y para hablar de energía, lo primero que hay que hacer en estas islas es un compromiso firme con la revocación para siempre jamás de los permisos a la multinacional petrolera Repsol para que haga prospección en nuestras aguas. Esto es fundamental que lo hagamos. Y también fundamental, y esto hay que mojarse, porque hay que mojarse en el modelo energético, decir abiertamente, nosotros lo decimos abiertamente a la ciudadanía, que la transición
a las energías renovables, a las energías limpias, que es lo que necesita esta tierra, no pasa por la implementación del gas. Nosotros lo decimos, no sé si los demás se mojarán o no, pero nosotros lo ponemos ahí sobre la mesa. Tenemos solo un 10% de implantación de energías renovables en esta tierra. Los expertos la llaman la Arabia Saudí de las renovables. Tenemos posibilidades de energía eólica, de energía fotovoltaica, de maremotriz, de geotérmica, incluso, bueno, de biomasa menos porque tenemos un territorio reducido, pero es amplio. Pero bueno, exacto, y es amplio el abanico que tenemos y no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos un 10% en un territorio que es eso, que ya lo llaman la Arabia Saudí de las renovables. Y además, nosotros llevamos en el programa, y creo que esto podría ser apoyado por muchas formaciones, la rehabilitación de la planta hotelera, la rehabilitación de las viviendas y de los edificios de la administración pública, para adaptarlos, para hacerlos eficientes energéticamente y adaptarlos a las energías renovables. Y esto daría trabajo a dos sectores importantísimos. Uno, a nuestra gente más preparada y más formada en I+D+I, y otro, a nuestra gente que se quedó fuera, que se quedaron tirados cuando explotó la burbuja y el sector de la construcción los dejó sin empleo. Su turno, señora Raya. Bueno, yo quiero aprovechar este último tramo del tiempo para decir que los socialistas canarios tenemos un compromiso claro con esta tierra. Cuando hemos gobernado lo hemos demostrado, hemos sido sensibles con las singularidades de nuestras islas y evidentemente vamos a cumplir una agenda canaria porque sí está integrada dentro de nuestro programa electoral y porque además creemos que esta tierra necesita medidas urgentes y necesita inversión. Y hay muchas cosas, Alberto, yo me alegro de que tú hoy hayas preparado la respuesta del REF, porque la propuesta que nosotros presentamos era de actualización del REF. Tú el otro día me dijiste que no lo habían apoyado porque ustedes no estaban en el Parlamento canario en su momento. Yo creo que Canarias no puede esperar a que entre ninguna fuerza política para defender un tema tan importante como es el sistema de financiación, como es el REF, como son los convenios de carreteras, de infraestructuras turísticas y una apuesta clara y decidida por el empleo. Si nadie interviene, señora Zurita. A mí la señora Oramas me pide que sea valiente. Yo la verdad no soy tan valiente como usted ni tan guerrera, pero tampoco le tomo el pelo a la gente con titulares como este. Oramas es una guerrera guanche valiente. Señora Oramas, usted se llama Ana María Oramas González Moro. A mí, este tipo de titulares... Está criticando usted a un periodista, me imagino. Estoy criticando un titular que me imagino que tiene el beneplácito pues, de su partido, por lo menos. Usted se vende como la voz de Canarias, se vende como guanche. Yo entiendo que aquí todos somos tan canarios como usted y casi también tan valientes. Valientes, a lo mejor no tan guerreros, pero sí somos valientes. Lo que no le tomamos el pelo a la gente con este tipo de cosas y con hacer creer que usted es la voz de Canarias cuando le repito que es la quinta fuerza política de esta mesa. Gracias. Tiene el mismo tiempo tanto Melissa Rodríguez como usted. Quizá usted por alusiones. Yo con mucha tranquilidad. Yo creo que los ciudadanos de Canarias lo que estaban deseando es que en un tema de agenda canaria todos nos comprometiéramos con las políticas que necesita esta tierra. Yo coincido en muchísimas cosas de lo que ha planteado Melissa, porque llevo años defendiéndolo, el tema del transporte del plátano, el tema de renovables, que ella sabe muchísimo, pues lo apoyo, claro que lo apoyo. Creo que es interesante toda la rehabilitación, pero creo que había que dar una imagen a los ciudadanos de que somos capaces de luchar para que en esta tierra haya empleo, haya inversiones y haya sobre todo políticas igualitarias para salir de la crisis. Eso es a lo que yo me comprometo desde luego. Apostamos por un pacto de Estado por la energía para que sea una cuestión de Estado y por supuesto una Canarias renovable, una Canarias eficiente y una Canarias que funcione como laboratorio de investigación de nuevas tecnologías renovables, y así lo hemos debatido estos meses en el Congreso de los Diputados. Pero la mejor política para Canarias, la mejor agenda canaria es apostar porque todos los canarios tengan la misma educación que cualquier ciudadano del resto del país y que tengamos la misma sanidad. Hay políticas nacionales que nos afectan directamente y la educación y la sanidad son nuestra prioridad y son la prioridad también para los canarios. Señor Rodríguez, 8 segundos. Sí, bueno, no me da tiempo a mucho. Sería un detallazo que las fuerzas que se llenan la boca hablando siempre de la Constitución y de su cumplimiento, pues cumplieron el artículo 138 que nos vendría muy bien a estas islas. Gracias. Bueno, pues hemos terminado con estos 3 bloques en los que se administran los candidatos su propio tiempo. Nos queda 1 minuto para terminar y para pedir el voto, sin interrupción y esta vez sí en orden preestablecido. Comienza Melissa Rodríguez de Ciudadanos.
Entiendo que todos ustedes estén cansados del paro, que estén cansados de la corrupción, que estén cansados del inmovilismo político y también que estén cansados del populismo. Entiendo también que todos ustedes estén cansados de que tengamos la peor educación y la peor sanidad de todo el país. Y también entiendo que estén cansados del circo político de los últimos días o de los últimos meses. Y lo entiendo porque yo también estoy cansada de todo eso. Y por eso estoy en Ciudadanos. Nosotros el 26 de junio tenemos una oportunidad inigualable, la oportunidad de elegir a un presidente honesto, valiente, libre de corrupción, que nos pueda mirar a la cara y sobre todo, lo más importante, que escuche a los ciudadanos, porque si no trabajamos para solventar sus problemas, difícilmente podremos hacer política. Para nosotros lo primero son ustedes, lo primero son sus problemas y por eso invitamos a negociar hablando de soluciones y no de sillas. Desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando, no como un murmullo, sino como una voz fuerte. Podemos ser europeos, canarios y españoles a la vez. Y desde Ciudadanos tienen nuestro compromiso. Estamos para trabajar por todos. Gracias, señor Rodríguez. Ana Zurita. En este último mensaje no me voy a dirigir a los votantes del Partido Popular, sino me voy a dirigir especialmente a los votantes de Coalición Canaria, a los votantes de Ciudadanos y a los votantes moderados del Partido Socialista. A todos aquellos que en las pasadas elecciones votaron de buena fe a su partido, pensando en un proyecto seguro, cada uno a su manera, pero que ahora entendemos que se pueden sumar a las premisas del Partido Popular, la creación de empleo, las políticas sociales, la unidad de España, la lucha contra el terrorismo y un gran pacto por la educación. A todos esos votantes apelamos a su sentido de la responsabilidad y que nos presten su voto, para poder conseguir que el Partido Popular pueda seguir haciendo frente a la recuperación de España, frente a un gobierno de incertidumbre, a un gobierno que no sabemos lo que es lo que nos ofrece la extrema izquierda. Gracias, señora Zurita. Alberto Rodríguez. El 20 de diciembre nuestro país cambió para siempre. Conseguimos algo, la gente sencilla y corriente, conseguimos algo impensable hace unos años, y es hacer política. Todavía hoy, mi abuela, una campesina de Fania, me pregunta si es verdad eso de que entré en el Congreso de los Diputados. Pues sí que lo hicimos. Entramos con una sonrisa, con la cabeza bien alta y haciendo algo a lo que no estaban acostumbrados en los últimos tiempos, que es cumplir con lo que nos comprometimos. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque nos lo robaron todo, porque nos dejaron sin futuro. Tenemos la generación de jóvenes más preparada de nuestra historia y los están echando. Teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Teníamos unas pensiones de las que nadie dudaba y todo esto se lo cargaron con recortes y con corrupción. No pedimos la luna, solo pedimos un país digno de ser vivido. Por eso estoy seguro que el 27 de junio Canarias se va a despertar con una sonrisa, porque le pese a quien le pese, unidos y unidas podemos. Señora Raya. Bueno, pues a modo de conclusión y en nombre del Partido Socialista Obrero Español, quiero pedirle a la ciudadanía que el próximo 26 de junio, independientemente de su ideología, vayan a votar, porque la democracia es una herencia que nos ha permitido vivir pacíficamente en nuestro país desde 1977. Dicho esto, como socialista adquiero el compromiso con las medidas, con el programa que hemos presentado para esta tierra, para Canarias. El Partido Socialista ha demostrado tener un programa electoral a la altura de las necesidades que más le preocupan a España, a los españoles y a los canarios, atendiendo además a la singularidad de nuestra tierra. Hemos demostrado también en los últimos meses una capacidad de diálogo de cara a la intransigencia que nos hemos encontrado de algunos que quieren ostentar el poder por el poder. Por eso decimos sí a las personas, no a las desigualdades, y les pido el voto para que el próximo 26 de junio digan ustedes sí al cambio. Adelante, Ana Renas. Me dirijo a todos los canarios y a las canarias. Ustedes me conocen, saben quién soy y saben lo que he hecho con su voto en este periodo de tiempo. Me han visto en el Congreso de los Diputados defender esta tierra, alzar la voz cuando nadie más lo hacía, y saben que lo voy a seguir haciendo. Saben también que tienen problemas, que tienen incertidumbres, pero yo las conozco, las llevo conmigo,
porque las he vivido de cerca y porque además como canaria las siento como mía. Saben que pueden confiar en mí, que su voto ha sido siempre un voto por Canarias, para luchar por Canarias, para luchar por esas pequeñas cosas para ellos, pero que son grandes para nosotros. El 26 de junio no tienen que elegir entre 4, pueden elegir Canarias. Los nacionalistas no les vamos a defraudar. Si los canarios no luchamos y peleamos por lo nuestro, nadie lo va a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Oramas. Muchas gracias a los 5 por haber aceptado la llamada de Radio Televisión Canaria y por haber participado en esta fórmula novedosa que creemos que ha servido para ver un poco cuál es el programa de todos ustedes y cómo lo defienden. Un placer. Ha interesado, desde luego, porque somos, lo denuncio ya, trending topic dentro de la red social Twitter, en Canarias y en España, en número 5, trending topic. O sea, la quinta cosa de la que más se está hablando ahora mismo en redes sociales, concretamente, es este debate. Nos alegramos de ello. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.